Y es Tenemos un casos hospital emblemáticos. público donde hay dignidad a los pequeños. La pregunta es, ¿por qué no hacemos ese modelo en otros lugares? Porque así se acabaría la corrupción. Porque justamente, lo acabas de decir, Y entramos al aspecto de la salud pública del país, porque Evidenza Consultores ha elaborado un informe en la cual da cuenta que el 42.7% del establecimiento de salud de primer nivel funcionan al menos 12 horas al día. Y sobre ese tema, ¿con quién hablamos? Estamos en los estudios centrales de Exitosa, aquí en Chorrillos, con César Amaro, investigador principal de Evidenza Consultores, exdirector de la DIGEMID y especialista en salud pública, al cual le agradecemos por su tiempo. Y ahora que estamos en una grave crisis del sector salud, queremos que nos explique esta investigación que ustedes han realizado. Ok, bueno, en Evidenza tenemos una plataforma que se llama Propuesta del Bicentenario, que está en la página web, ¿no?, de Evidenza y está en las plataformas digitales en general, donde reportamos periódicamente indicadores del sector salud que son de fuente pública, ¿no? Y es bueno recordar a todos los oyentes y televidentes que cuando uno habla de salud, habla en realidad de una oferta compleja, donde requerimos talento humano, médicos, enfermeras, ¿no?, equipo de salud, tecnologías sanitarias para que ese talento pueda, pues, cuidar a la persona. Evidentemente un lugar donde tiene que hacerse con decencia, que sea limpio y seguro, medicamentos y soporte informático. Digamos que eso es lo mínimo para que un servicio funcione. Y si esa ecuación no está completamente balanceada, algo va a fallar. Entonces, esa complejidad hoy día en el país lamentablemente no está resuelta. Hay problemas como el informe lo señala. Claro, pero esta situación, en la investigación que ustedes han desarrollado, ¿puede encontrar una solución en el camino? Y de haber una solución o soluciones, ¿cuáles serían? Ok, un segundo elemento a tomar en cuenta antes de la propuesta de solución es que, como todos sabemos, estamos en recesión. Entonces el Estado va a tener un siguiente problema para el próximo año. Menos recursos, ¿no?, menos impuestos, menos presupuesto público. Y por tanto, va a haber mayor competencia entre cada ministerio, entre cada sector, para que ese dinero sea asignado de una manera, ojalá, eficiente, eficaz, ¿no? Y salud, ese año ha tenido recursos, por ejemplo, para medicamentos, como cáncer, por ejemplo, que están en el presupuesto del Senares y no se han utilizado. Entonces hay un problema ahí de recursos y de gestión para empezar. Entonces, dicho eso, discutamos las salidas posibles para el incendio de hoy día y mirando también el próximo Por año ejemplo, con si cierta hablamos provisión. del incendio de hoy, ¿qué se podría hacer? Y partiendo por algo esencial, medicamentos, que es otra gravísima falencia que tenemos en estos momentos en el tema de salud pública. Así es. El último reporte que se ha publicado por DIGEMID, eso es un dato de la DIGEMID, del MINSA, por el CISMED, señala que más de la mitad de prestadores de nuestro país, ¿no?, del MIS y regiones, están con problemas de abastecimiento. Les falta medicinas, ¿no? Y el dato está ahí, es público. Entonces, con ese dato, y uno mira lo que se ha hecho poco. O sea, hay dinero en Senares que se ha transferido. Para los televidentes, Senares es el logístico del MINSA, que compra las medicinas en general. Tiene un presupuesto muy importante. De cada 100 soles en fármacos, 60 los maneja Senares, para que tengan una idea. O sea, los compra a través de esa agencia. Y eso está bien porque es economía de escala, pero requiere que tenga, pues, capacidad de compra, gestión eficiente. Entonces, un primer aspecto que proponemos desde Evidenza es que el ministro instale o reactive la mesa CISMED. Hay una mesa de monitoreo que se reunía o se reúne semanalmente. Nos han señalado que estas sesiones han sido suspendidas a unas semanas, lo cual es un error, pero creo que ahí requiere el ojo de la máxima autoridad semanalmente para que ese dinero sea ejecutado rápidamente como debe de ser. Hoy día hay un problema instalado que no está siendo resuelto en el Ministerio de Salud en ese punto. Y un problema que falta resolver es el tiempo de atención de los hospitales de primer nivel, donde la población va mediante una emergencia. Según el informe que ustedes señalan, algunos de ellos, casi la mitad, funcionan al menos 12 horas al día y mencionan ustedes algunas regiones. ¿Cuáles son las más preocupantes? Ahí hay un segundo elemento clave que para que un establecimiento de primer nivel, una posta médica, un policlínico, un centro de salud, tenga capacidad de solución a un usuario, es que tenga médico, ¿no? Digamos que el médico es un factor clave como talento humano para que ante una emergencia, ojo, no una emergencia, un accidente, un evento que pueda ser referido inclusive, tenga alguien calificado con soporte mínimo de tecnología y transporte a ser necesario para que pueda ese paciente referirlo. Eso es lo que no hay en los hospitales. Entonces, no hay médicos. ¿qué significa? Entonces, ahí hay un tema importante. Va a ser imposible que el país tenga hospitales en cada provincia o en cada distrito. Entonces, en ningún país ocurre eso. Entonces, lo que se hace en los países vecinos, Chile, Colombia, por dar dos ejemplos concretos, es una red de primer nivel, ¿no? Un policlínico donde hay un equipo de salud
con comunicación, con transporte y tecnología básica. Exitosa. Atiende a la comunidad más cercana, el manejo ambulatorio, eso no es una emergencia, es lo normal. Uno hace su cita, va a su médico y perfecto. Pero si hay una urgencia o un accidente, un evento más serio, el médico actúa, hace la intervención inicial y refiere inmediatamente. En el caso del señor Nano Guerra, lamentablemente estaba cerrado el establecimiento, sí tenía médico antes, ¿no? Pero digamos que estaba cerrado en ese horario. No había previsión de parte del sistema para un punto de referencia ante una emergencia y eso generó la tragedia. Eso que pasó en Arequipa lamentablemente ocurre todos los días en cada provincia peruana, fuera de las ciudades grandes, Y como en, Lima u otras y en ciudades ese grandes. centro de salud es una situación recurrente. En Punta de Bombón. No era en la Islay, primera vez que Arequipa. pasa con el tema de Nano Guerra. Lo de Nano fue mediático por tratarse de un congresista, no fue cualquier vecino de la zona, pero de la información ahí nos quedamos. Así O es. sea, ya no hemos avanzado en la reestructuración que deberíamos haber empezado hace muchísimo tiempo. Y eso es una tarea que en realidad, fíjense ustedes la historia de esto, lo hizo Tejada el año 2011-2012. Él definió técnicamente un conjunto de policlínicos priorizados, menos de 1000, ubicados de manera muy clave en el país. Y la tarea era esos policlínicos fortalecerlos con lo que señalaba. Equipo médico, personas calificadas, tecnología, comunicaciones, referencia, soporte. Era una tarea, pues ya de 10 años para acá, que hemos debido hacer como peruanos, pero no lo hemos hecho. Entonces, al no hacer eso, tenemos esa vulneración. Segundo elemento en este tema, ya en cuanto a las soluciones, el rol de la parte local. En cada distrito hay un alcalde. Y la ley señala claramente que ese alcalde tiene una responsabilidad sobre salud también, sobre esa oferta que está en su comunidad. Los alcaldes han hecho, como en Lima, sistemas entre público-privado, como el CISOL, solidaridad, ¿no? Uno va de su bolsillo y paga al médico especialista y eso resuelve un problema, porque cuando uno va a un hospital público, como lo han hecho ustedes, no está el médico lamentablemente, o hay una cola enorme y no voy a entrar. Entonces pago mi bolsillo y accedo a la oferta especializada. Y eso, repito, es una solución a medias. Pero el tema es que el alcalde no es el pleito de su comunidad. Cómo esa oferta es organizada. Y en lugares como Punta Bombón, cómo ese alcalde tiene en su comunidad ese establecimiento abierto en la noche. Es su tarea. Entonces hay un rol del nivel local que no está siendo ejecutado en el país lamentablemente y eso genera un vacío. ¿La ley señala eso? Totalmente. La ley de municipalidades dice claramente que la oferta en el nivel local está a cargo del municipio de ese distrito Para la supervisión. y de la provincia. No, discúlpame, pero no es así. Entonces, ¿para qué? Es para la gestión, o sea, le dar la responsabilidad del nivel local, primer nivel de atención. Eso significa que ese alcalde debe asumir esa responsabilidad. Por ejemplo, en Lima, el alcalde debiera asumir la gestión de la ciudad, de la provincia de Lima. No lo hace. ¿Quién lo hace? El MINSA. Entonces, plantea un absurdo donde el rector, que es el MINSA, que tiene tareas complejas en general por todo lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, pues asume también la labor operativa de la salud en Lima, nuestra ciudad. Entonces, eso está mal, porque hace que nuestro rector se distraiga en labores operativas. Ya, hay una pregunta interesante que le planteó Katiuska respecto al tema de cuáles son las regiones con estos problemas de horarios de atención frente a la precariedad que existe. Podemos inferir de horarios de atención en relación a la oferta médica. Podemos decir que hay menos médicos, por tanto, menos capacidad de resolución en lugares como Piura, Lambayeque, Ucayali, Tumbes, Loreto, por decir los más críticos, donde tenemos una cantidad muy pequeña de galenos para la población asignada. Y eso obviamente genera que la oferta primaria esté con menos capacidad y por tanto más tiempo cerrado. Es un tema importante. ¿Y en el sur cómo estamos? En el sur tenemos, a ver, solo para tener un dato grande, ¿no? Se espera pues que en nuestro país tengamos más de 20 galenos o médicos por cada 10.000 peruanos. Estamos en 10, estamos en la mitad. Hay lugares como Moquegua, donde señalamos pues que tenemos una cantidad mayor, ¿no? O sea, 15. O sea, ok, por encima de la media. En Perú son 10, 15 Moquegua. Pero hay lugares, como señalaba, en Piura o Lambayeque, que tienen una cantidad mucho menor. En el sur tenemos de la data Arequipa, que está, digamos, en 8 o 9 médicos por cada 10.000. No están tan mal, digamos, ¿no? Pero en relación al promedio están cerca del promedio nacional. Y afecta mucho esa inestabilidad de problemas de gestión y de presencia de especialistas, el cambio de autoridades recurrente, porque Salud, por ejemplo, ya cambió nuevamente de presidente ejecutivo y el MINSA ha cambiado en los últimos años, creo que tenemos 8 ministros de Así salud es. aproximadamente. Lamentablemente, para ir, digamos, la respuesta por partes, ¿no? El Seguro Social, si uno se da cuenta, hasta el año 20, era una institución que tenía por cada gobierno 2 presidentes en promedio. O sea, estaban 3 años más o menos un presidente ejecutivo. Y eso en realidad generaba en esa institución cierta estabilidad en la gestión. Al margen de que sea una persona muy competente o que tenga sus debilidades, había estabilidad en el equipo de gestión. Ok. En el MINSA, en cambio, el más político, cambios cada año y medio, pero era cada año y medio. Ahora estamos en cambios cada 3 o 4 meses.
Evidentemente, eso en el Seguro Social está impactando severamente, porque los equipos van cambiando, cambia gerencias, y hay inestabilidad. Y en el MINSA eso también impacta dramáticamente. En Cenares comentábamos que tenemos ya en este año, al mes de octubre, hasta 5 cambios en este año. O sea, ¿En este año? así es. Entonces hemos tenido ahí 4 jefes de Cenares que han rotado 5 veces. Entonces eso evidentemente cuando uno habla de gestión pública, algo básico es la ¿Cómo van a predictibilidad. hacer la compra entonces de los medicamentos, de las vacunas, administración de lo que se requiere para las personas enfermas en nuestro país? Es el problema. Si vas a cambiar cada dos meses. Ese es el problema que tenemos hoy día, por ejemplo, en Cenares con medicamentos. La compra está muy atrasada, hay dinero no ejecutado y eso es un drama para las personas que acuden a los Pero hospitales. ese es un problema de cambios en la cabeza, un problema de planificación. Este año, lamentablemente, cambios en la cabeza. O sea, el problema hoy día es cambios en la cabeza. Antes teníamos un problema de lentitud y ineficiencia propia del Estado, ¿no? Pero ya eso se estaba resolviendo hace 5 o 6 años, ya comprábamos mejor. Pero si existe un tema de planificación, puede cambiarle a Juan Pérez, ponerle a San Benito, pero la planificación, el trabajo, la estructura de lo que tiene que hacer tendría que continuar. Un plan a largo plazo. Claro. Esa es una buena pregunta, ¿no? En caso de medicamentos, ocurre algo que es muy sensible, que se llama programación. Uno hace una previsión con datos, se entiende datos duros, datos confiables, y prevé su próximo año. Digamos, ahora está lista la programación del próximo año 2024. Pero si los datos no son tan buenos, hay debilidad. Y sí es cierto que hoy día el MINSA tiene datos muy débiles en medicamentos que generan dificultades. Entonces, hay un doble problema ahí. Claro, por ejemplo, ahora se nos viene el ciclón Yaku, ¿no? Se va a requerir medicamentos para contrarrestar enfermedades como el dengue, Zika, chikungunya. Y eso no se puede programar de la noche a la mañana. Claro. Eso va de la mano según lo que pasa con la coyuntura de salud. Puede aparecer otro nuevo virus. Por ejemplo, hemos tenido un caso luego de 8 años de la rabia canina. Y preguntamos con Pedro si los hospitales tenían la medicación necesaria para contrarrestar esa enfermedad. Entonces tienen que trabajar de la mano con lo que pasa en la realidad. Totalmente, totalmente. Ahora, estamos esperando el fenómeno del Niño, ¿no? Y va a volver al norte del país y también en la sur del Nilo con la parte de los friajes. Entonces, ante eso, ¿qué hace el gestor? Es prever, o sea, prospectiva, Claro. ¿no? Veo lo que ocurre en el entorno, preveo, me reúno a nivel regional nacional y preveo con proveedores, ¿no? Y voy a usar, si tenemos el tema del dengue, va a haber un alto consumo de paracetamol seguramente, Sueros que llegaron a costar electrolitos, carísimo. ¿no? Etcétera. Y eso genera pues una demanda a los proveedores, señales al mercado para que haya una oferta mayor y más competencia y uno pues como Estado compre de manera económica esos volúmenes enormes de recursos. Pero si uno no hace eso, pues evidentemente viene el fenómeno del Niño, golpea a la ¿Y lo población están haciendo, y sabe reaccionamos. Como he señalado, hoy día el dinero de la compra está centrado en Cenares. O sea, de cada 100 soles, 60 están ahí. Y Cenares no compra, mi respuesta es, no están respondiendo a un escenario No están inminente comprando lo porque que- no están comprando en Exitosa. general. Esa es en la parte de medicamentos. Y en la parte de déficit de médicos, de personal de salud, ¿quién es el responsable? Ok, ahí tenemos 2 dificultades, ¿no? Un primer reto a resolver es que la pandemia permitió que tengamos más oferta de médicos, enfermeras, porque era necesario, obviamente. Entonces el Estado hizo un esfuerzo importante para poner mucho recurso humano y sacrificado para esa etapa del país, ¿no? Sin embargo, pasa la pandemia y ese recurso humano no fue reconvertido a Lo labores despidieron. productivas. Fueron buena parte despedidos, desvinculados, temas laborales, ¿no? Pero entonces no tuvimos esa capacidad de manejar información para que ese doctor que estaba en ese lugar reconvierta su rol de manejo de COVID, que era mucho más bajo, al manejo ambulatorio de otros daños. No Que planificaron. entonces, hay un problema de planificación y de un modelo flexible. Es decir, ¿cómo logramos que ese recurso, ese talento que se acerca a mí, lo mantengo y lo hago productivo? Y voy al Ministerio de Economía y demuestro que es productivo y sustento esa inversión porque es buena inversión para en salud. Entonces, ese aspecto ha generado fricciones con el Ministerio de Economía, menos recursos y obviamente no contratos. Entonces tenemos un reclamo laboral también de ese grupo humano que está siendo manejado de alguna manera, ¿no? Entonces ahí hay un problema en realidad de modelo. O sea, nuestro modelo es un modelo anacrónico. Somos Ya, muy reactivos y no Quiero nos entenderle organizamos. mejor esa parte del médico, porque entiendo que hay un tema de descentralización, de autonomía económica, administrativa de los gobiernos regionales para ver el tema de contratación de médicos, personal de salud, a través de la Gerencia Regional de Salud. Correcto. Si ellos son además responsables de ejecución, mejoramiento de la infraestructura precaria que existe en los centros de salud y también los hospitales, y muchas veces se devuelve plata, ¿por qué no lo ejecutan? ¿Por qué el gobierno regional no puede contratar médicos, no puede construir o al menos remodelar, mejorar un centro de salud? ¿Cuál es el impedimento allí? Por el punto que señalaba al inicio de la entrevista, salud es complejo. O sea, salud
es una mezcla donde vamos a requerir talento humano que esté trabajando con temas con la vida de las personas, que es muy delicado, tecnologías que van emergiendo en cada momento, un lugar adecuado, mantenido de manera apropiada, información para gestionar. Esa complejidad, el Estado, lamentablemente, de nuestro país no lo asume, y menos en las regiones. Entonces, le hemos encargado hace el año 2004, salud a las regiones por la ley correspondiente, hemos transferido funciones, pero no capacidades. Hemos transferido dinero para gasto corriente, pero no para desarrollar. Entonces, está demostrado que cuando la inversión la hace la región, lamentablemente es mucho mayor el índice de corrupción. Entonces, ahí hay un problema de otros modelos de gestión de la inversión, por ejemplo. Tengo un ejemplo perfecto. Vladimir Cerrón instaló en Junín un modelo donde se construía algunas casas. En el primer piso era un centro de atención y en el segundo vivían los médicos, se llamaban médicos de familia. Okay. En la actualidad está completamente abandonado, no funcionó, los médicos no quisieron vivir ahí y ahora funcionan como cocheras, están completamente abandonados. O sea, hubo una inversión grande de presupuesto para construir grandes módulos con 2 pisos y que los doctores puedan vivir ahí, puedan atender las 24 horas del día, pero ha sido un dinero despilfarrado y desperdiciado. Ese modelo no funcionó. Es una pregunta muy bonita porque primero el término médico-familia es un término muy valioso. O sea, si uno ve lo que pasa en España, por ejemplo, es una solución grande a su salud y en la pandemia demostró su utilidad. Entonces, ese modelo, digamos, en términos teóricos es muy bueno. Pero evidentemente, si uno cree que salud es infraestructura, más un médico en esa infraestructura, está muy equivocado, ¿no? Ahí el concepto es cómo logramos que la oferta sea sostenible, se adapte al entorno y tengamos talento humano en esa comunidad. Entonces, el reto es más complejo. Incentivos a los médicos para que sean contratados y quieran estar en la comunidad y puedan vivir en esas comunidades. ¿Cómo tengo que ese doctor y su equipo esté protegido en una zona buena para residir, ¿no? Y tenga el acceso a un lugar decente para curar? Ese reto es complejo, no es solamente hacer una casa donde él pueda residir y atender. Bueno, eso fue lo que hizo el Entonces, señor prófugo. ahí eso hay que cambiar, eso, repito, es cambio de modelo. La forma como gestionamos hoy día, y si ustedes escuchan el discurso normal en cualquier persona que está en el Ministerio de Salud, históricamente, bueno, no digo ahora porque aún no hay la propuesta planteada por el señor ministro, es lo mismo, o sea, más oferta, más postas médicas, más todo, más equipos. Ya, pero la pregunta es, ¿basta con invertir? Hay mucha inversión en el Perú en salud que está parada, por 1000 razones, hasta de corrupción. Entonces la solución no es solamente invertir, sino preguntarnos cómo hacemos que ese dinero sea rentable para la población, sea sostenible. Están inaugurando un hospital en Chulucanas, en Piura, muy bonito, muy bien hecho, bajo un modelo de gobierno a gobierno. Sin embargo, la preocupación es, ¿ese hermoso hospital va a tener equipos con mantenimiento? ¿O será como siempre que al año siguiente como o la pandemia, que los ventiladores mecánicos están destrozados, rotos? Entonces, el modelo de gestión de la inversión está mal enfocado y requiere un quiebre importante bajo otros conceptos vinculados a servicios. Ni siquiera solo remitirnos al tiempo de pandemia, Katiuska, porque recuerda que en los últimos días tenemos reportes de hospitales, centros de salud, el mamógrafo está malogrado. ¿Qué es lo normal? El tomógrafo está malogrado. No hay mamógrafo. O sea, ¿cómo es posible que habiendo presupuesto para el mantenimiento preventivo no se ejecute? Y esos importantes equipos se malogren. Y son salidas que el MINSA, con PRONIS y ojalá con el MEF puedan hacer. La primera que está validada en el Niño San Borja, yo invito a ustedes como periodistas exitosas de una radio cerca de los niños también, puedan visitar esa experiencia en San Borja. Es un modelo donde los médicos tienen un lugar apropiado para trabajar y los niños un lugar limpio y seguro. Entonces, toda la parte de mantenimiento de equipos, hotelería, seguridad, limpieza está utilizan tecnología, inteligencia artificial, impresión de órganos en 3D y 4D. ¿Pero por qué, Katiuska? Porque los doctores están pensando en sus pacientes, se dedican a eso y no están preocupados en firmar papeles y comprar medicinas y limpiarle el piso y qué sé yo. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la parte de lo que llaman bata gris y bata verde, que es lo que le he comentado, mantenimiento, laboratorios, apoyo diagnóstico, lo hace una empresa privada. Y eso no es privatizar nada, porque es todo el Estado. Bajo un modelo de APP se logra que ese servicio esté disponible en el hospital. Y si es privado, así es, pero bajo ese modelo, es largo plazo, son 10 a 20 años. Entonces, ¿qué significa eso? Si el privado no responde, cambiar ese foco del ecógrafo inmediatamente, penalidad. Si empieza a estar cochino y no lo han limpiado apropiadamente, penalidad. No está el vigilante en su lugar haciendo su trabajo, penalidad. O sea, entonces eso genera una exigencia al privado para que haya un nivel de servicio altísimo que no tenemos. Y la producción del servicio que dan es excelente. Y es un hospital público donde hay dignidad a los pequeños. La pregunta es, ¿por qué no hacemos ese modelo en otros lugares?
Porque así se acabaría la corrupción. Porque justamente, lo acabas de decir, lamentablemente el hecho de que cada hospital, cada región, cada ejecutora maneje su dinero genera feudos de corrupción o de riesgo moral, para no dar términos de corrupción, e ineficiencia. Entonces el modelo puede cambiar mirando las cosas de manera diferente. Señor Amaro, muchas gracias por Muchas gracias la por su presencia suya aquí explicación. en los estudios de Exitosa. Gracias. Interesante e importante el tema que hemos abordado en el aspecto de la salud pública. Así es, ha sido César Amaro, investigador principal de Evidenza Consultores aquí en Exitosa, dándonos mayor información de lo que significa la salud pública.